Tres palabras. Tendencias de marketing digital este año. ¿Son tres palabras? No. ¿Pero a quién le importa? Esto es Tribu Olaf. Bienvenido a Tribu Olaf, la única tribu vikinga compuesta de emprendedores, autónomos, profesionales y pequeñas empresas en la que hablamos de marketing digital y emprendimiento online. Suscríbete para no perderte futuros vídeos sobre estrategias de marketing online, SEO, email marketing, etc. Empecemos. Búsquedas por voz, compras por Instagram, datos estructurados... Vale. Esas son algunas de las tendencias de marketing digital que se escuchan por ahí. Bien. Y no están mal, pero en Olaf consideramos que eso no son tendencias. El enfoque es erróneo. Hay que distinguir entre funcionalidades y tendencias. Tendencias es tomar un punto de vista más alejado, como la de un águila cuando va a cazar a su presa, y no entrar en las funcionalidades que cada servicio proporciona. Entonces vamos a ver cuáles son las tendencias según Olaf en marketing digital para este año. Tendencia número 1. Marketing de respeto. La última década, los años 2010-2019, supusieron un abuso constante en la mayoría de los casos por parte de las empresas. Todos hemos sufrido, y lo seguimos sufriendo, que una empresa nos persiga por todo Internet, allá donde estés, por todos los rincones, con anuncios, con emails, con pop-ups, que no esté interesado en comprar esa alfombra iraní. ¿Cómo te lo tengo que decir? La tendencia del marketing de respeto significa que respetas al usuario, por supuesto a tu cliente, pero también al usuario que llega a tu web, quizá ver información de calidad que puedes tener, pero que eso no implica que a partir de ahí le vas a perseguir como si no hubiera un mañana. Si me suscribo a tu newsletter, no me spames. Cada mensaje que reciba de ti me debe aportar valor. Piensa un poquito en mí y quizá un poco menos en ti. No te preocupes, que si me aportas valor y tienes un producto o un servicio que pueda resolver una necesidad que tengo, pues probablemente al final acabe por comprarte. Pero no me presiones con contadores, con 16 emails al día, que la oferta se acaba esta noche a las 12 y sin embargo mañana cuando vuelva a entrar en tu página, pues sigue la oferta ahí. Entonces no me presiones y tampoco me engañes. Marketing de respeto es respetar al usuario. Y eso ha sido difícil de decir. Marketing de respeto es respetar al usuario y no tomarle por tonto. Nosotros, usuarios digitales, este año soportamos ya difícilmente estas malas prácticas de las empresas y empresas que sigan haciendo marketing intrusivo, marketing de enséñame 25 pop-ups o marketing de compra antes de esta noche y te mando 18 emails, van a ir poco a poco decayendo y perdiendo el interés de los usuarios. Así que desde este año con tu negocio online utiliza el marketing de respeto. Tendencia 2. Servicios no code. No código, sin código. Estos son herramientas o servicios que te permiten a través de un editor visual hacer aplicaciones como una página web, email marketing, sin tener que meterte a picar el código. Por tanto, son herramientas en las que no necesitas saber programación para conseguir resultados potentes. Estamos pasando de complejos y costosos desarrollos a desarrollos más rápidos y baratos. Por supuesto, si tu negocio necesita una web altamente única y compleja, pues siempre vas a necesitar programadores. Pero para la inmensa mayoría de los mortales este no va a ser el caso y no necesitas probablemente pasar por un programador. Esta tendencia son buenas noticias para los negocios online. En lugar de lidiar con la tecnología o de contratar a un programador para que se ocupe de crear mi página web, por ejemplo, ahora simplemente contratas un servicio online. Se suele referir servicio SaaS, S-A-A-S, Software as a Service. Y por una pequeña cantidad mensual, pues tienes acceso a su tecnología. Por ejemplo, ¿a quién le gusta darse de cabezazos contra la mesa cuando creas una página web en WordPress? Bueno, quizá los inicios son prometedores, empiezas a ver resultados rápido, pero todo ese idilio, ese mundo de colores y de arcoíris se derrumba cuando empieces a meter plugins, cuando tienes que actualizar esos plugins, cuando WordPress te dice que actualices la versión de WordPress, y de repente un día haces clic en actualizar y se te fastidia toda la web. O cuando instalas un plugin nuevo, das a activar y toda la web se te convierte en un agujero negro. Y ojo, si disfrutas con la tecnología, pues quizá las soluciones no code
no son para ti. Pero si no disfrutas la tecnología y te quieres centrar en tu negocio, es decir, en tener una página web, una estrategia de email marketing, una estrategia de chatbots, que tú creas fácilmente sin tener que usar programación y además es bastante única del resto de tus competidores, oye, pues yo lo compro. Yo no quiero ocuparme de la tecnología, quiero ocuparme de los resultados de la tecnología. Entonces, una opción hoy en día WordPress es Webflow. Webflow es lo que usamos aquí en Olaf y te permite crear una página web única con la ventaja de que no te tienes que preocupar del código. Y si sabes un poquito de código, pues puedes editar visualmente ese código. Es decir, en lugar de meterte a hacer CSS a palo, pues lo haces con un editor de código bien chulo que tiene en su panel de control. Otra herramienta que usamos en Olaf No Code es GetResponse, una herramienta para hacer email marketing avanzado. No quiero de nuevo meterme ahí a pelear escribiendo líneas de código para componer mi mensaje y que quede perfecto en móvil, en ordenador, en tablet. No. GetResponse se ocupa de todo. Por cierto, los enlaces a las herramientas que usamos los encontráis abajo en la descripción. Tendencia número 3. Personalización. ¿Qué es la personalización en el marketing digital? Buena pregunta. A Olaf le alegra que hagas esta pregunta. Hola. La personalización es una colección de estrategias de marketing que emplean los datos para mejorar la experiencia de usuario. Estamos rodeados de datos y una empresa debería saber recolectar, leer correctamente y sacar las conclusiones de negocios adecuadas basadas en esos datos. Y los datos me están diciendo cómo interactúa cada uno de mis usuarios con mi marca. No un grupo de gente, no a nivel general. La gente en Madrid se comporta de esta manera, la gente de México se comporta de esta manera. No, está diciendo, esta persona en concreto visitó ayer tu página web, hoy ha abierto tu email, hace una semana vio tu anuncio en Facebook, etc. Entonces, sabiendo cómo ha interactuado ese usuario con tu marca, pues la marca, la empresa online, debe ofrecerle contenido personalizado basado en su experiencia hasta ahora con la marca. Cada punto de contacto del usuario con una marca es una oportunidad para personalizar. Por ejemplo, la personalización del contenido en una página web va a mejorar cada vez más. Hoy en día tenemos herramientas como Mutiny, que están enfocadas para B2B, es decir, para negocios de empresa a empresa. Y esta herramienta te permite personalizar el texto en una página web, o el título, o las fotos, o el menú, basado en las características del usuario que visita esa página. Es decir, si tengo una persona que trabaja en Iberia visitando mi página web, pues le voy a mostrar un contenido en particular. Y si tengo una persona que trabaja en Air France, pues le puedo mostrar otro contenido distinto. Entonces, este año y en los años que viene, veremos cómo esta personalización individual de una página web va a más y sale del campo B2B al campo B2C. Tendencia número 4. Omnicanal. Ya existen soluciones para hacer marketing una experiencia omnicanal, pero estas soluciones están enfocadas a la mediana y la gran empresa. Por ejemplo, una solución como Iterable, o como se pronuncia, tiene un coste de entrada de 500 euros al mes. Pero el camino está marcado y en poco tiempo soluciones omnicanal para la pequeña empresa estarán disponibles. Esto no quiere decir que no existan ya, porque por ejemplo soluciones como GetResponse, la solución de email marketing que usamos en Olaf, es una herramienta bastante avanzada y enfocada a la pequeña empresa. Por ejemplo, desde GetResponse se pueden tracear los puntos de contacto, secuencias de email marketing, crear landing pages basadas en mi secuencia de email marketing, etc. Tendencia número 5. Optimización de la conversión y fidelización. Conseguir tráfico a una web cada vez es más difícil, cada vez hay más competencia, el número de páginas web dobla cada 18 meses, para que te hagas una idea, y los anuncios en redes sociales, el coste de los anuncios no para de subir. Los costes de adquisición de nuevos clientes son cada vez mayores. Por eso la tendencia de optimización de la conversión y fidelización de mis clientes está aquí para quedarse. Una estrategia de marketing digital no debe basarse solo en la primera venta. Esto te lleva al desastre sí o sí. Debe basarse en crear estrategias para mantener a tus clientes actuales y fidelizarles.
Por tanto, un negocio online este año no debe centrarse en optimizar para la primera compra, sino en optimizar para el tiempo de vida del cliente. Si una persona me compra 3 veces al año durante 2 años y cada vez que compra tengo un beneficio de 40 euros, pues el valor de vida del cliente va a ser 40 por 3 por 2. 40 por 2, 80 por 3, 8 por 3, 24, 240 euros. Es decir, la primera compra fueron 40, pero el valor de vida del cliente son 240 euros. Por tanto, si te acabo de comprar un curso en tu página web, no me mandes a los 5 días un enlace para comprarte otro curso. A los 5 días lo que quiero de ti es que me mandes un email diciéndome si todo va bien, si he empezado el curso, si tengo alguna dificultad para empezar el curso. Incluso si me ofreces un enlace para reservar contigo una llamada de 10 minutos, por si necesito algún tipo de guía para empezar tu curso. Antes de intentar venderme otro de tus productos, asegúrate de que estoy contento con el producto que ya te he comprado. Tendencia número 6. Datos como ventaja competitiva. Un negocio online este año debe saber capturar datos, procesar esos datos y sacar conclusiones de negocio basada en esos datos. Se acabó el adivinar y de poner una vela a la Virgencita y de rezar, Virgencita, Virgencita, que la gente haga clic en mi anuncio de Facebook. O Virgencita, Virgencita, que la gente encuentre mi página en Google. Usando herramientas no code, que vimos antes, ya no hay ninguna excusa para un negocio online en desarrollar estrategias de marketing digital basadas en datos. Si los datos me están diciendo que el 95% de las visitas a mi web son a través de un móvil, pues probablemente deba asegurarme que mi web está optimizada para móvil. O si los datos me están diciendo que mi email de bienvenida lo está abriendo un 5% de la gente y uno es mi madre y otro la vecina del quinto, pues probablemente deba modificar algo de ese email de bienvenida. Quizá cuando lo envío, quizá el título del email. No es adivinar, es una cuestión de probar y ver cuál de las variaciones tiene una mayor tasa de apertura. Pero de nada sirve rezar y adivinar. Por tanto, aquellas empresas que sepan leer e interpretar los datos que ya tienen, porque todas las empresas tenemos datos, serán los futuros líderes de su sector. Tendencia número 7. Soporte como ventaja competitiva. Siempre ha sido una buena idea ofrecer un buen soporte de tu producto, de tu servicio. Este año, la tendencia a ofrecer el mejor soporte posible a los usuarios, a tus clientes, es lo que va a diferenciar cada vez más a unos negocios de otros. Por ejemplo, en todos los años que tiene Olaf, y son muchos y muy bien llevados, nunca he visto un soporte técnico tan espectacular como el que ofrece Webflow. Webflow no nos está pagando por decir esto, pero es la pura verdad. Tienes una pregunta, tienes una duda, mandas un email y en cuestión de horas, Webflow, el soporte de Webflow, te contesta con un extenso email que responde no solo tu pregunta, sino 4 otras que puedas tener en un futuro. Se ve que la respuesta es personalizada y no es un poco copiar-pegar de otras respuestas que tienen. No, es para mí. A esto íbamos con otra de las tendencias que vimos antes. Un buen soporte al cliente es una muy inteligente estrategia para fidelizar. Muestra a tus clientes que les importas. Este año los clientes vamos a soportar muy mal el mal soporte. Por ejemplo, si me envías un email con un enlace a tu chatbot donde puedo cambiar mi siguiente vuelo, ¿qué crees que pienso si hago clic en ese enlace, voy al chatbot y el chatbot no funciona? Pues no voy a pensar muy bien de ti. Ese soporte que quiero, porque quiero cambiar mi vuelo, no me lo ofrezcas por un chatbot, porque no te funciona. Pruébalo antes. ¿Nos hemos dejado alguna tendencia en el tintero? Pues comenta abajo y dinos cuál, según tú, es la tendencia en marketing digital para este año. Y no olvides de suscribirte al canal, de darle al like, eso nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, y a compartir este vídeo con algún amigo tuyo que necesite ver el contenido de Olaf. Hasta la próxima, vikingos.